Hola, 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 hola. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este lugar, aquí en Miami, estado de la Florida, compartiendo con ustedes nuestros puntos de vista, nuestras ideas y principalmente nuestros sentimientos, porque creemos que México, o mejor dicho, todo este continente, esté mejor, porque no nos gusta como está. Y esto se debe a que muchos no pensamos ni tampoco tratamos de entender cómo fueron nuestras culturas. Hoy vamos a hablar de un tema delicado para muchos, pero muy importante, ya que precisamente seguimos padeciendo, después de 500 años, de ese tipo de agresiones, ahora mentales, espirituales, en donde por la religión cristiana nos sentimos culpables, pecadores, malos, traidores, falsos, y el único propósito, según la iglesia cristiana, es que estemos en este mundo solo para servir de sirvientes a un Dios extraño que aquí no tenía nada que hacer, ya que no era de esas tierras. Yo recuerdo en una de las ocasiones que he ido a Europa, un grupo de mexicanos, unas 30 personas, iban en el avión y yo les dije, ¿a dónde van? Y ellos me dijeron, vamos a Tierra Santa. Y yo les contesté, a Tierra Santa, pero si la están dejando ahorita. Para los mexicanos, México es Tierra Santa. Teotihuacán, Malinalco, Xochicalco, Chichén Itzá, Cholula y cientos, por no decir miles, de lugares que tenemos total y absolutamente lugares santos, como la misma ciudad de Mexixco-Tenochtitlán o la ciudad de Nonoalco, Tlatelolco, en la Ciudad de México. Estos lugares son sagrados, fueron sagrados y serán sagrados. Precisamente el nombre se le da de Hueyiteocalli, a lo que más llaman a hoy Templo Mayor en la Ciudad de México. Y Hueyiteocalli quiere decir el lugar venerable en donde se genera energía. Entonces, aquí es muy importante el decir que si los españoles, en lugar de los españoles, mejor dicho, si en lugar de los españoles hubieran llegado aquí a México, hubieran llegado, por ejemplo, los musulmanes, entonces, en lugar de creer en Dios, como se habla de la palabra Dios, creeríamos en Alá, precisamente en una religión completamente diferente, que por cierto, pues no se lleva ninguno uno con otra. Y si en lugar de los musulmanes aquí hubieran llegado gentes del Asia, por ejemplo, pues entonces aquí se veneraría a el Buda, precisamente, Buda, entre otros muchos. Y si en lugar de ellos llegan aquí la gente de la India, los verdaderos indios, llamados hoy hindúes o hindús, ellos adoraban o adoran todavía a Krishna o a Vishnu. Entonces, nosotros también lo haríamos. O sea, lo que trato yo de decir es que muchas personas creen, pero el creer no es el saber. Tienen fe, pero la fe es un dogma. Y el dogma es creer en algo sin saber en qué cosa cree, porque cree, pero eso no es saber. O sea, que piensa que pudiera ser, pero realmente no lo conoce. Entonces, cuando los españoles llegaron aquí, ellos trajeron una religión llamada cristiana, también llamada católica, o muchos la llaman incluso judeo-cristiana. Pero la pregunta sería hacerla, ¿qué religión tenían los españoles antes de ser católicos, antes de ser cristianos? Ya que los convirtieron en cristianos precisamente porque fueron invadidos por muchas personas, principalmente por gente latina. Pero, ¿qué cosa eran antes de ser cristianos? La palabra es interesante porque esta religión fue impuesta a ellos
total y absolutamente, y los cristianos provienen de los judíos. O sea, es una religión que es para ellos, pero esa no es nuestra religión. Entonces, en aquellos entonces, tuvieron por fuerza que creer en lo que les decían o los mataban. Cuando ellos llegan aquí, hicieron exactamente lo mismo. A la gente que no creía de los nuestros, la asesinaban sin misericordia. Actualmente, en España, son 70% de españoles católicos, pero un 25% son ateos y otro 5% que tienen alguna otra religión, como por ejemplo la budista. Pero esa es una costumbre, no es ninguna tradición. La mayoría de los españoles no va a las iglesias. Se paran allá de vez en cuando, quizás una ocasión cada semana o una ocasión cada mes, o incluso solamente lo dicen porque sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos tenían esa religión y por ello al bautizarlos se vieron obligados a seguir esa religión. Y cuando le preguntan qué religión tienen, pues contestan de inmediato, católicos o cristianos, sin ponerse a pensar realmente que no lo son. ¿Por qué? Pues porque no siguen lo que ellos indican o dicen. Exactamente lo mismo sucede aquí en México. La inmensa mayoría de los mexicanos, a hoy en día, dicen que tienen una religión, mas sin embargo esa religión no la tienen realmente porque no acuden a las iglesias, no dan diezmos y solamente van cuando realmente lo necesitan, porque según creen que la iglesia es la casa de Dios. Pero ¿para qué quiere Dios tantas iglesias? Hay cientos de miles de iglesias en todo el mundo. Y créanlo, porque de ninguna forma estoy diciendo una mentira. En todas partes del mundo, pero absolutamente en todas partes del mundo, a donde llegaron los españoles, o mejor dicho, los cristianos, que no son únicamente los españoles, sino también son los italianos, los franceses, los portugueses, los ingleses y muchos más, estuvieron asesinando, aunque su mandamiento más grande es no matarás, o uno de los más grandes, no matarás, no robarás, y no se robaron lo que no pudieron, porque aquello que no pudieron lo destrozaron totalmente. Y podemos hablar del Asia o del África, o lógicamente en todo este continente. Entonces, pon la primera fotografía, por favor. Eso es precisamente los métodos que utilizaron los españoles a la llegada a nuestro continente. Y esos son los métodos que utilizaban también en Europa, porque obligaban a la gente a que creyera, aunque fuera de palabra únicamente, aunque fuera hipocresía completa, pero que dijeran que creen. Y al creer, entonces, no les hacía nada, pero si hacían alguna cosa, pero lo que fuera, que creyera la Inquisición, hecha en el siglo XVII, que algo no estaba bien dicho, no estaba bien hecho, entonces de inmediato los torturaban, los encerraban en mazmorras o calabozos, o si no, pues les quitaban la vida. Como aquí lo podemos ver, por favor, sean tan amables de checar las dos fotografías, o mejor dicho, los dos dibujos, en donde esto es real. Eso es una mujer o también un hombre que están colgados total y absolutamente con la cabeza hacia abajo, y dos personas al mismo tiempo los están aserrando, como la palabra completa lo dice, partiéndolos totalmente en dos. Entonces, pasa la otra fotografía, por favor. La palabra Inquisición, esto es precisamente una palabra que tiene su origen en el latín de inquiro, y esto significa buscar o inquisito, búsqueda. Entonces, el objetivo del tribunal era aparentemente la búsqueda y castigo de los pseudo herejes. En esos entonces, los niños incluso podían decir que sus padres habían dicho alguna cosa que no fuera de acuerdo con la iglesia, y era suficiente para tomar los prisioneros, y lógicamente no salían con vida la inmensa mayoría, o se pasaban toda su vida en los múltiples calabozos que ellos tenían. Ven este tipo de fotografías, por favor, que poco hay que decir, porque se nota de inmediato la hazaña increíble que tenían. Digo, yo sinceramente no creo en el diablo,
Pero si el diablo existiera, pues este tipo de aparatos, este tipo de cosas para obligar a otros a creer en lo que otros creen, o por lo menos dicen que creen, eso es diabólico. Eso solamente puede caber en una mente aterradoramente destrozada, que no puede ser, nunca puede llamarse normal. Y cuando se le ha castigado a la iglesia por todos esos crímenes que cometieron, ¿cuántos fueron los asesinatos que cometieron? Nunca se va a poder saber, pero segurísimo fueron cientos de miles. Y no únicamente cientos de miles, muy probablemente millones. Y no estoy exagerando, porque nada me agradaría más que me dijeran que exagero, ya que lo hicieron en todas partes. No únicamente en España, sino también en Portugal, en Francia, Italia, Alemania y otras muchas naciones. En todas partes prácticamente en donde estuvieron los romanos. Cuando los romanos llegan a Alemania, por ejemplo, van a destrozar a todas las culturas que tenían ahí de los celtas. Y en sitios muy estratégicos van a construir las iglesias. Las iglesias más importantes de toda Alemania van a ser dos. Una se encuentra en Colonia, en la parte norte de Alemania, y la otra está en el sur, llamada Ulm. Estos dos lugares son sitios en donde los celtas tenían sus propias construcciones, las cuales eran sagradas. Exactamente lo mismo hicieron los españoles a la llegada de los nuestros. Les recuerdo nuevamente que la iglesia para venerar a la Virgen de Guadalupe anteriormente era una capilla, y antes de esa capilla era una construcción para venerar a la madre tierra llamada Tonantzin-Cuautlicue, que esta existía mucho antes de la llegada de los aztecas en 1325, en donde fue la ciudad de Tenochtitlán construida. Entonces, el objetivo del tribunal, les recuerdo nuevamente, era por demás aparente la búsqueda y castigo de los herejes. Entonces, la Inquisición, que fue totalmente medieval, estuvo bajo el mando directo del Papa. Él era el capitán o general de generales, y él mismo salía con sus ejércitos a matar principalmente a los musulmanes. Las famosas llamadas guerras santas, porque todo lo que ellos hacen es santo, lo que sea, no importa. La Santa Misa, el Santo Oficio, el Santo Sepulcro, la Santa... O sea, todo para ello es santo, pero lo que hacen todos los demás, eso es sacrílego. Entonces, es muy importante. A ver, cámbiale, por favor. Esto de la Inquisición tuvo sus orígenes porque trataron en esa forma de perseguir principalmente a los cátaros, también llamados albigenses. Estos eran considerados como sectarios por criticar los excesivos lujos y excesos de la iglesia, que en aquellos entonces era increíble cómo vivía la iglesia. Por ejemplo, por una riqueza exagerada. Ellos tenían poder absoluto sobre todo y sobre todos, porque tenían el concepto de que el Papa representa a Dios aquí en la tierra. Y como todo es de Dios, pues lógicamente el Papa, al representar a Dios, pues todo le pertenecía a Dios. Por lo tanto, todo le pertenecía al Papa. Todo absolutamente. Tanto las tierras como las personas mismas. Entonces no hay que olvidar que el Papa incluso coronaba a emperadores, a reyes y a todos los demás a su alrededor. Entonces, pasa la otra, por favor. En la iglesia había sexo en todas partes sin lugar. Pedófilos al por mayor. Eso no ha terminado, ya que en muchísimos países del mundo han protestado increíblemente por esos sacerdotes que cometen pedofilia aquí, y que no son la inmensa mayoría juzgados como debe de ser, pero como debe de ser, nada de que el Vaticano los debe de juzgar, no. Esos crímenes, porque son crímenes, no se pueden llamar en otra forma, fueron hechos, por ejemplo, en México, y en México deben de pagar sus culpas. Aquí en este país de los Estados Unidos han tenido muchísimos problemas en donde la iglesia ha pagado cientos de millones de dólares para callar a todas aquellas voces que están diciendo y demostrando que fueron victimados por la iglesia, pero con dinero los callan. Más sin embargo,
había muchas violaciones de niñas y jovencitas, hijos de la iglesia por todos lados y sin reconocerlos. También lógico, había calabozos y prisiones llenas, invasiones y guerras continuas de la iglesia por todas partes, completa y absolutamente por todos lados. Entonces, estos dibujos nos enseñan realmente cómo se comportaban en aquellos entonces hacia las mujeres, los cuales muchísimas fueron quemadas en leña verde por considerarlas brujas, solamente por tener el color café del cabello, por ejemplo, o por hacer o decir alguna cosa que no iba de acuerdo con lo que se debería de decir, y ya simplemente por ello era considerada como bruja, como hechicera, como hija del diablo y cosas por el estilo, y era totalmente sacrificada, destrozada. La inmensa mayoría era lógicamente asesinada. La otra. Entonces, vean ustedes cómo en esta forma, pues claro, que la inmensa mayoría, un 99.9 de las personas, pues decía, sí, yo creo en lo que ustedes dicen, no importa en qué, yo creo. Porque si, por ejemplo, alguna persona me da una golpiza a mí y me dice, tú mataste a Santa Claus, pues sí, yo lo maté, ¿cómo no? Yo fui, yo me lo eché, ¿eh? O sea, me están obligando a aceptar algo que realmente no es verdad. Entonces, lo dicho, por favor, estos dibujos en ninguna forma los hicimos nosotros. Únicamente ustedes métanse a internet y pongan precisamente imágenes de la Santa Inquisición. Digo, ¿cómo es que hasta esa cosa le pueden llamar santa? ¿Que la gente ya no piensa? ¿Que la gente en lugar de utilizar el cerebro piensa con el trasero? No hay ninguna lógica, no hay ningún sentido común. Entonces, pasa a la otra, por favor. Este es un toro hecho de metal o de otras cosas, en donde metían a la persona adentro de él, se abría la puerta, vemos perfectamente bien cómo está la puerta, y luego van a quemarlo completamente vivo. Adentro del toro va a estar él y lo van a quemar literalmente. Van a quemarlo. Y piensen ustedes, por favor, si esto les pasó a los mismos españoles o a otros muchos europeos, cuando llegan acá con nosotros, con tanto odio, con tanto rencor, con tanta frustración, recuerden que ellos estuvieron conquistados por los musulmanes por 750 años. Los españoles aquí llegaron a invadirnos por 300 años. O sea, más de lo doble estuvieron los musulmanes allá con los españoles. Pero no por esto los españoles fueron obligados a ponerse un nombre musulmán, como lo hicieron los españoles con nosotros. Nos pusieron nombres, Antonio, Federico, Ricardo, José, Gonzalo, María o tantos otros nombres que eran cristianos. Todos los otros nombres que no eran cristianos, lógicamente, fueron condenados y no podía nadie ponerse ningún solo nombre, ni uno solo, que no fuera cristiano. Entonces, es muy importante el entender que los musulmanes, a pesar de haber estado ahí por 750 años, no por eso obligaron a los españoles a hablar musulmán. Los españoles siguen hablando español. ¿Por qué entonces los españoles nos obligaron a nosotros o a nuestros padres, a nuestros abuelos, tatarabuelos, a hablar únicamente el español y a olvidar sus lenguas? Si alguien era encontrado hablando alguna lengua de México, puede ser la maya, la otomí, la purépecha, el náhuatl, entre otros muchos más, como el mixteco, zapoteco y tantos que hay, les cortaban la lengua. Así de sencillo, realmente en la forma dicha, literal, cortada. O sea, estamos viendo, por favor, cosas que nunca jamás hizo Hitler. O sea, esto supera mucho a lo que hizo Hitler total y absolutamente, y ellos tenían toda la ley para poderlo hacer. Claro que dicen que Hitler mató a 6 millones de judíos.
es muy probable de que sí lo pudo haber hecho. ¿Por qué no? Mas, sin embargo, lo que esas personas hicieron, no solamente en Europa, sino también en África, en el Asia y principalmente en todo este continente, yo definitivamente, sin ningún tipo de equivocación, puedo decir que sí, varios cientos de millones de personas fueron asesinadas en el nombre de un Dios magnánimo que aquí pues se tornó o se formó magnánimo hacia ellos, pero nunca hacia los nuestros, que no era el Dios de todos. Cámbiale, por favor. Esta nuevamente, o sea, cada una de las fotografías que le estamos mostrando aquí es un castigo diferente o distinto en donde esos clavos o metales que se ven ahí con esa punta increíble se incrustaba en el cuerpo totalmente y lógicamente que lo jalaban, lo arrastraban, ¿verdad? Y no podía nunca volverse a parar esa persona en el supuesto caso de haber quedado con vida. La inmensa mayoría moría. Fueron muy, pero muy pocas personas que fueron enjuiciadas por el mal llamado santo oficio que tuvieron libertad o que salieron bien de eso, que los dejaron en libertad, ya que lo dicho, si no morían ahí, pues morían definitivamente en calabozos y prisiones totalmente alejados de todos y que nunca salían a la luz, no tenían absolutamente nada de comer, encadenados total y absolutamente, y incluso el mismo Vaticano tenía muchas de esas prisiones en muchísimas partes de Europa. Esta Inquisición estuvo realmente en todas partes y se expandió por toda Europa. Eso es para encontrar las manifestaciones demoníacas. Las más comunes, ¿verdad?, eran las enfermedades. Según ellos, porque había enfermedades, culpables eran las brujas, los hechiceros, el que les usara, el que quisieran realmente, y con eso, matándolos, creían que no iban a tener enfermedades. Recordemos, porque es muy importante, que en Europa murieron millones, y repito, cientos de millones de enfermedades que aquí eran totalmente desconocidas, como la peste, por ejemplo, la viruela, el sarampión, asimismo como la gonorrea, que ya lo dijimos el día de ayer, o la sífilis, enfermedades venéreas mortales para ellos en aquellos entonces. Aquí eso no existía, y también lógicamente tenían gripe. La gripa no existía aquí, ellos la trajeron para acá, la jaqueca y muchísimas otras enfermedades más, pero tenían por ello muchos problemas. Entonces vean ustedes este tipo de sarcófago en donde metían a las personas, tanto mujeres como hombres, había clavos en todas partes, tanto en la espalda como en la parte de adelante, y cerraban ese sarcófago o esa caja, y ahí los dejaban muriéndose, total y absolutamente, los sacaban ya cadáveres o en un estado tan grave de heridas que moría a los pocos días. Lógicamente que este tipo de cosas que les pasaba a la gente común, aunque no únicamente el pueblo, también a los ricos les pasaba. ¿Por qué? Pues lógicamente los ricos tenían mucha más fortuna, muchas más cosas, y cuando ellos eran liquidados por medio de la Inquisición, pues todos sus bienes, lógico, se los robaba la iglesia. Los agarraba, se quedaba con la iglesia. Entonces, aquí fue realmente un pretexto, tanto en Europa como aquí en nuestro continente, para que precisamente, según ellos, lucharan contra la herejía y buscaban un pretexto para imponer el catolicismo en todas sus formas, convirtiendo la fe y creencias de personas en ideas paganas o mágicas que incitaban al demonio y aprovechaban el florecimiento de la maldad. Vean ustedes lo que dice una persona en Alemania, por ejemplo. Dice, hay niños de 3 y 4 años, hasta 300 de ellos, de los que se dice que han tenido tratos con el diablo. He visto yo mismo cómo ejecutaban a chicos de 7 años, estudiantes de 10, 12, 14 y 15 años. También había nobles. Este es un testimonio desconocido que fue hecho en 1629 en Würzburg,
en Alemania. Eso fue uno de los países que más estuvo azotado por este tipo de leyes, si se puede llamar de alguna forma, ¿verdad? Y que tuvo mucha intensidad en toda Europa. Entonces era muy común enjuiciamientos multitudinarios, o sea, hecho por mucha gente, y donde los culpables, comúnmente mujeres, eran humilladas, violadas, sometidas a tortura, encarceladas y en muchas ocasiones asesinadas. Lógicamente que no podremos saber cuántas personas fueron. Aquí estamos quizás exagerando diciendo cuántas, pero ustedes mismos háganse sus propias conclusiones, porque ellas eran mucho acusadas de hechicería o brujería, seres demoníacos, no creyentes, etcétera. A ver, próxima, la próxima. Este aparato era colocado en el ano o en el recto, era colocado en la vagina también, y ya adentro, después de haberla metida, se expandía. Se expandía. Imagínense, por favor, traten de imaginar el dolor. Digo, es increíble. Yo, sinceramente, lo juzgo increíble. En la Ciudad de México he estado yo en varias ocasiones y hay varios museos en el centro en donde se ven ese tipo de aparatos. Realmente fueron usados, total y absolutamente son aparatos originales de la Inquisición. He pagado mi entrada porque lógicamente cobran, no es nada barato, y he tratado de verlos. Más sin embargo, después de ver 2 o 3 aparatos, me dan náuseas, me dan dolor de estómago, quiero volver el estómago, tengo que salirme totalmente porque escucho todos los tormentos, escucho todos los gritos, las súplicas, o sea, creo que no hay palabras siquiera. En verdad, la iglesia debería darle vergüenza y los gobiernos deberían darles más vergüenza aún de que nunca los ha llamado a atestiguar y que nunca los ha señalado por ese tipo de asesinatos y masacres a nivel prácticamente mundial. Entonces, la cruz era anteriormente, cuando Jesús fue crucificado, una verdadera T. Una T no era una cruz como la que conocemos actualmente, era una T. Pero cuando los señores europeos de la iglesia se dieron cuenta de que en muchas partes del mundo se veneraba a la cruz, significando los 4 puntos cardinales o las 4 estaciones del universo, los 4 rumbos del universo, entonces ya la hicieron más cruz y mucha gente creía que era la misma cruz, solamente que un poquito diferente. Esto aquí están quemando vivo a Atahualpa Yupanqui. ¿Lo recuerdan? Es precisamente una de las personas más heroicas que han existido en este continente definitivamente y que fue quemado. Ahí está la iglesia. Vean ustedes por favor lo que le hicieron a Tupac Amaru. Una persona muy importante, muy valiente, y cómo lo destrozaron. Esto no lo hacían únicamente aquí, lo hacían también lógicamente en Europa. Esto también lo utilizaba la Inquisición, en donde los 4 miembros, las 2 piernas y las 2 manos van a ser total y absolutamente destrozadas. Partido va a quedar en 4 la persona que va a ser, que va a tener esto. Y lógico, vemos a todas las personas en la parte de a los alrededores observando. ¿Para qué? Para que precisamente por medio del terror, por medio del miedo, del pánico, ellos logren decir, ustedes deben decir que creen en Dios y que si dicen que no, les cortamos el pescuezo. Entonces los jefes de los aztecas decían, digan que creen, pero no crean. Mas sin embargo, al transcurso de los tiempos, esto se ha olvidado y sigue aún todavía diciéndose que sí se cree cuando realmente lo dicho solamente es un dogma. Vemos que en la parte del lado, de la parte de adelante, del lado derecho mío, vemos a una persona que va a ser colgada. Lógicamente que la muerte, pues, no es nada agradable y por ello muchísima gente le causaba terror el sufrir así, porque eran increíbles sufrimientos, ¿verdad? Y de ser despedazados, no solamente de ser muertos, sino despedazados, y pues claro que decían, sí creo. Mas, sin embargo, ¿en qué cosa?
porque les repito, en nuestras lenguas, aquí de este continente, no existe la palabra infierno, tampoco malo, traidor, falso, enemigo, paraíso. No existe la palabra sacrificios humanos, tampoco existe la palabra como arcángeles, ángeles, querubines, diablos y tantas cosas más. ¿Pasa al próximo? Recuerdo, eso sucedió allá precisamente, miren ustedes cómo están descuartizados total y absolutamente, el cuerpo está completamente descuartizado, miren los que están colgados en la parte de afuera, allá de aquel lado atrás, en una inaudita, en una forma, una crueldad inaudita. Entonces, en México también había cruces con los aztecas, los mayas, los zapotecos, etcétera. Y se calcula que solamente en México asesinaron como mínimo a 30 millones de personas, lo que ahora conocemos como República Mexicana. Esclavizaron a todos los demás, contados por millones. Los marcaron en el cuerpo con hierros candentes al rojo vivo, poniéndoles en la mejilla una A, que quería decir precisamente ateo. Ateo es una palabra griega. A, sin teo, Dios, sin Dios. O sea, por no tener Dios, por ser ateo, o por lo menos no creer en eso que le dijeron ellos, que era muy hermoso, precisamente por ellos los descuartizaban, entre otros. Entonces, les cortaron por 300 larguísimos años las piernas, las manos, los testículos, las orejas, los brazos, los ojos, piernas, dedos, los quemaban vivos y los deshazaban a cientos de niños, a cientos de miles de infantes. O sea, algo increíble, increíble. Yo no entiendo el por qué no hablan acerca de estas masacres. No lo entiendo absolutamente, en verdad, en todo el conocimiento que yo pueda tener, o en toda mi tontería que puedo yo tener, no logro comprender cómo es posible de que todavía la iglesia existe. Totalmente, es increíble para mí. Es como en México, este gobierno del PRI estuvo robando por más de 70 años, y aún de que se den cuenta las personas de eso y lo quiten totalmente, siguen todavía gente adorándolo y pensando en él. Claro que la minoría, pero ¿cómo es posible de que no se den cuenta de lo corrupto que fueron y de lo corrupto que siempre serán? Más sin embargo, esa es otra historia. Les recuerdo yo que ellos, tanto en Europa como aquí, asesinaron a millones de ancianos, niños y mujeres, incluyendo a mujeres embarazadas. Estos españoles, con esta religión que la utilizaron como pretexto para justificar sus masacres y sus robos, principalmente de oro y de plata, destruyeron todos nuestros libros y símbolos sagrados. Así de sencillo, destrucción de todo el sistema educativo, destrucción de casi todos los códices o libros, contándose estos por millones en todas partes en donde ellos estuvieron. Luego, ellos prohibieron totalmente las ceremonias, rituales y fiestas tradicionales de los nuestros. Ellos prohibieron todo tipo de danzas, canciones y música popular y sacra de lo nuestro, claro. Solamente lo de ellos era practicable o se podría hacer. Prohibieron llevar a todos los hombres el pelo largo, y también a las mujeres se les estuvieron cortando mucho. Así es que también la obligación de 16 horas de trabajo forzado aquí en la esclavitud. 16 horas, a veces hasta 18 horas de trabajo forzado. Lógico que muchísimos murieron solamente por eso, principalmente por una mala alimentación. Entonces, ellos se robaban todo lo que sembraban los nuestros para alimentarse ellos y dárselo de alimento a sus animales. Estaban obligados todos los nuestros a dar un tributo que era obligatorio para todos, para que los españoles vivieran como reyes, ¿verdad? Y vivieran increíblemente bien, tanto aquí como en España. Luego, cientos de miles de esclavos mexicanos y a nivel continental fueron llevados a Europa para venderlos allá como esclavos, ya que pues eran sirvientes totalmente gratuitos, los cuales la mayoría murieron durante el trayecto de frío. Vean ustedes esta escena que es totalmente espeluznante.
Estos señores europeos aquí en esas tierras mataban a los nuestros por muchos grupos en el mismo lugar, pero eran muchos grupos, a veces 13 grupos de 13 personas cada uno. Vean ustedes allí, hay 13 personas, significando los 12 apóstoles y Jesús mismo, o sea, son 13 personas. Pero lo que más es increíble, porque los están quemando vivos totalmente con leña, es el que está al lado izquierdo con ese bebé. Vean ustedes cómo lo tiene en sus manos. Yo quisiera que alguien me demostrara que estoy mintiendo. Nada me encantaría más que alguien me demostrara que estoy exagerando. Los bebés de nuestra gente eran tomados, así como están ahí, por sus piernitas, eran golpeados en las piedras y partidos en pedazos para dárselos de comer a sus perros. Y todavía dice el rey de España o el gobierno de España que no tiene por qué pedir disculpas, o porque ya lo hizo. Digo, nuestros gobiernos tienen que tener más pantalones para poder precisamente reclamar lo que nos pertenece, definitivamente. Pero sin embargo, recuerden que los nuestros fueron obligados a hablar solamente en español. Sus lenguas les fueron prohibidas. Le cambiaron el nombre de Anáhuac a Nueva España, lógicamente sin pedirnos absolutamente nuestro punto de vista o el punto de vista de aquellas personas que habitaron en aquellos entonces. Cambiaron los nombres de nuestras ciudades por nombres de sus ciudades, como Córdoba, Valladolid, Guadalajara, Aguascalientes, Matamoros, Monterrey, Mérida, etcétera, etcétera. Y obligaron a los nuestros con las propias piedras de las construcciones sacras de nuestros ancestros a hacer las iglesias, catedrales, capillas, conventos, monasterios y lógicamente sus propios ídolos cristianos. Así de sencillo. Entonces, obligaron a los nuestros a hacerse cristianos bajo pena de muerte, torturas o cárcel perpetua de no hacerlo. Y por consecuencia lógica, también obligaron a nuestros ancestros a adorar a esos ídolos traídos de tierras extrañas y olvidar los nuestros. Pero ¿saben qué cosa? Muchos de los nuestros, en medio de la Virgen de Zapopan, o la Virgen de Guadalupe, o el Niño Jesús, o lo que sea, en medio ponían a Coatlicue, ponían a Tlaloc, a Chalchutlicue, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y todavía muchos otros símbolos más para seguir venerando a lo nuestro. Y nosotros como danzantes, por ejemplo, cuando vamos a danzar a la villa llamada hoy de Guadalupe, no vamos a danzar a la Guadalupe realmente, vamos a danzar a Cuautlicue, porque ella estaba ahí no menos, pero no menos de unos 500 años antes de que llegaran los españoles. Yo les recuerdo que ese cerro del Tepeyacac era venerado por toda la gente que vivía a los alrededores, náhuatl, pero mucho antes de que llegaran los aztecas en 1325. Los españoles obligaron a los nuestros también a vestirse como ellos, o sea, a ponerse corbata o a ponerse pantalones, y no podían utilizar absolutamente su ropa como ellos la tenían o la utilizaban, porque según decía, era mucho pecado, así de sencillo. Entonces, le cambiaron los nombres de los pueblos y ciudades, poniéndole un nombre cristiano. Vaya usted a darse cuenta, por ejemplo, o algunos ejemplos: Santa Marta, Acatitla; San Cristóbal, Ecatepec; San Juan, Teotihuacán; San Mateo, Nopalán; San Agustín, Acolman; San Juan, Atizapán; Santiago, Tlatelolco; San Francisco, Tolán; San Jerónimo, Atoyac; San Pedro, Acatitlán; Santa María de Amatitlán, etcétera, etcétera. Y nuestros ancestros pues solamente podían tener nombres cristianos como María, Jesús, Pedro, Julián, Ricardo, José, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo de ellos era sagrado. Pero sin embargo, lo nuestro
todo ello eran ídolos, demonios, cosas hechas por el diablo, cosas horribles de los mismísimos demonios, pero lo de ellos sí era sagrado, verdadero, único, la única verdad. Dios es bueno y magnánimo, verdadero amor, nuestro Padre que vive en los cielos. Y los libros que ellos utilizaban para hacer ceremonias, como misas, bautizos, confirmaciones, etcétera, etcétera, eran sagrados, pero lo nuestro, todo absolutamente fue destruido, o más bien dicho, casi destruido. Aquí vemos un mural de Diego Rivera que se encuentra en Palacio Nacional, viendo perfectamente bien cómo esta iglesia, vean la cara por favor del sacerdote, que más bien no es un sacerdote, sino es una persona trabajando en un convento, y los están quemando totalmente vivos, en nombre claro de Dios, ¿verdad? Y en la parte de atrás del sacerdote con la cruz está un niño volteando hacia el pecho de su madre. Ese niño es Martín Cortés, hijo de Fernando Cortés Pizarro, el más grande asesino de toda la historia en México, que lo siguen llamando conquistador y no asesino, porque él fue peor que Hitler. ¿O qué? ¿Hitler también fue conquistador? Por favor, digo, hay que decir la verdad. El caso está que Martín Cortés estuvo en contra de su padre. Martín Cortés fue enviado a España y allá fue donde murió. Ya no pudo regresar jamás a México. Vean ustedes nuevamente, del mismo pintor, Diego Rivera, es uno de los más grandes pintores en México, y esos murales, muy hermosos por cierto, se encuentran en el Palacio Nacional, exactamente en la Ciudad de México. Entonces ahí los vemos como en nombre de Dios están esclavizándolos, en nombre de Dios fueron esclavizados. La iglesia misma, todos, absolutamente todos, tuvieron esclavos en la iglesia, incluyendo lógicamente a Diego de Landa, que en Yucatán mandó quemar códices de los mayas, y también lógicamente a Juan de Zumárraga, que él solo en 1528 quemó todo tipo de libros, ¿verdad? Completamente libros, sin pensar en lo que estaba realmente destruyendo. Entonces, pon la otra, por favor. Aquí vemos nuevamente el nombre de la cruz. Muchas personas dicen que cómo es posible que unos cuantos españoles ganaron a los aztecas, porque precisamente trajeron acá la mentira, por medio del cañón, que la pólvora no se conocía aquí, pero principalmente la mentira, la maldad, la traición, fue lo que destruyó a los nuestros, y entre otras cosas, lógicamente, la religión y el alcoholismo. El alcoholismo aquí estaba prohibido, no había gente alcohólica. Cuando llegan los españoles, traen ellos el ron, y este ron definitivamente destruye muchísimo a nuestra gente, que es lo que siguen utilizando ahorita todavía para mantener a nuestro pueblo embrutecido. El fanatismo y el alcohol, pero lógicamente la religión cristiana sigue en todo su paso. Y ahora en México ya no únicamente hay la religión católica y la cristiana, ya llegaron los musulmanes, ya llegaron ahí los Krishnas y muchísimos otros más, en donde están echando a pelear a los pueblos. Vean ustedes que en la parte derecha nuestra gente está destruyendo sus propias construcciones, y ellos son los que construyeron las actuales catedrales, las actuales iglesias y todo tipo de mansiones que estos europeos aquí conocieron con los nuestros. ¡Újule! El tiempo vuela, 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 vuela. Es muy interesante cómo vuela esto del tiempo, ¿verdad? Pero cuando llegan los señores españoles, aquí definitivamente van a asesinar a ancianos, niños y mujeres, como ya lo dije, pero van a destruir toda la educación y toda la cultura. Y esto no se debe de olvidar, que Europa debe de estar agradecida a las personas que viven en este continente,
por toda la comida que fue enviada de aquí para allá y todos los metales preciosos, principalmente el oro y la plata, ya que sin eso, pues toda Europa seguiría siendo un país tercermundista, como lo fue cuando llegó acá con nosotros. De México, o mejor dicho, de este continente, nos deben de agradecer, entre otras muchísimas cosas, que fueron enviados allá maíz, amaranto, aguacate, vainilla, chocolate, chicle, hule, chile, guayaba, frijoles, calabazas, chía, papas, papaya, piña, zapote, mamey, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de ver y escuchar todo lo anterior, es para mí increíble de pensar cómo es posible que aún hoy tenga la gente tanto fanatismo religioso. ¿Ah? O sea, si para ser bueno se necesita una religión, pues eso no es ser bueno, eso es ser hipócrita. Vean ustedes esta fotografía, por favor, última, definitivamente. Es precisamente más de 500,000 de denuncias en México contra curas pederastas. Únicamente en México, pero en todas partes del mundo fue exactamente y es exactamente igual. Es increíble, pero increíble que esas cosas sigan sucediendo y que nadie tome cartas en el asunto. Pues ¿no dijo López Obrador que iba a haber justicia y que la justicia no tiene que ser para todos? O sea, esas personas no pertenecen para nada al Vaticano. Y si pertenecen al Vaticano, ¿qué caramba están haciendo aquí? Que se larguen para allá. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, un sacerdote es una persona normal como cualquiera de nosotros. No tiene nada de especial. Deben de dejarlos que se casen y no que andan de locas, ¿verdad? Por todas partes. Lean ustedes lo que dice ahí. Más de 500,000 de denuncias en México contra curas pederastas en los últimos 11 años. Y esto es solamente lo que se conoce. Lo que aún no se conoce es aún mucho más grande. Caray, caray. No, me excedí de tiempo. Esa es la ocasión que más he hablado realmente desde que empezamos esto, pero creo que valió la pena. Espero que lean esto y que lo vuelvan a escuchar nuevamente en una forma por demás tranquila. Mándenos alguna noticia de qué cosa quisiera saber. Con mucho gusto se lo podemos indicar. Y si no sabemos, pues investigamos dentro de lo poco que podemos conocer. Pero no se le olvide, usted mismo debe de comenzar a investigar. No crea en lo que le digo, no crea en lo que le estamos diciendo, sino que usted utilice su propio conocimiento, investigue. Por ejemplo, vaya usted a internet y ponga usted la Virgen de Guadalupe española. No tiene nada más que poner, la Virgen de Guadalupe española. Se va a dar cuenta de que es una virgen negra, que ya se veneraba en Extremadura, España, alrededor de 750 años antes de que llegaran los españoles aquí a esta tierra. Cortés la trajo para acá, él era extremeño. Y esta virgen dice que se apareció en Extremadura, España. Es hecha de madera, no es hecha de tela como la de aquí. Y investigue, conozca, porque por ello nos han lavado el cerebro. Hay que despertar precisamente de nuestra mente. Recuerden, la inmediata acción es la inmediata solución. Que tengan una hermosa noche. Una muy hermosa noche y nos despedimos de ustedes como siempre, en una forma fraternal para todos. Es tiempo de que hagamos cosas para que México y sus mexicanos estén mejor. Gracias, hoy como siempre, ¡viva México! Hasta la próxima y que tengan una muy hermosa noche. Por cierto, el día de mañana no vamos a transmitir, tampoco el domingo. Hasta el próximo lunes a las 9 de la noche, tiempo de México, y a las 10 de la noche aquí de Miami. Nuevamente, en fraternidad, que tengan lo mejor, o mejor dicho, que les vaya según cómo se porten. Hasta la próxima. Ometeotl.